vamos a descubrir cómo es trabajar desde el barrio más exclusivo y millonario de México. Estamos en Polanco y estamos justamente ahora yendo a un coworking. Y lo que queríamos hacer era mostrarles un día nuestro trabajando y también recorriendo esta hermosa zona. Y la pregunta es ¿por qué estamos acá en Polanco? Hay dos motivos. Una, pues nos estamos quedando en lo de unos amigos. Y segundo, porque es una de las zonas que más coworking tiene. Y los mejores. Y los mejores. Sí. Así que vamos a descubrirlo, pues si no conoces cómo es, me parece que va a estar muy bueno. Y para que se den una idea de cuán millonario es este barrio, un salario promedio en México es alrededor de $400 por mes. Y el alquiler más barato que encontramos acá, o sea, lo más básico, $1.300 por mes. Necesitas más de 3 salarios promedio para poder tener un alquiler acá y aún así no alcanza. Así que eso fue un poco el contexto. Y algo que me pareció totalmente increíble a mí fue encontrar concesionarias de Ferrari, de BMW, de Mercedes, todas juntas. Ni siquiera en Italia vimos tantas concesionarias de Ferrari. Sí, la verdad, están todas juntas en una calle y después también hay un super shopping súper caro. Tiene todas las mejores marcas y Sí. se nota. Así que nada, ese es el contexto de este barrio. Bueno, y ya estamos por empezar nuestro día. Para ustedes va a ser un tiempo muy cortito, pero para nosotros van a ser como 8 horas. 8 o 9 horas. Lo único que nos falta ahora es un café, que quizás después busquemos. Lo que tiene bueno este coworking es que tiene como varias áreas, ¿no? Sí, pareciera como que tiene un área común con televisiones, todos sofás y oficinas privadas. Y también tiene como una parte, nosotros compramos el Day Pass, ¿no? Sí. Pero tiene una parte que hay como unos sillones, ves la ciudad, está bastante bueno. Ahora lo vamos a descubrir. Se va a volcar. Esto. Y aquí les quería comentar que estamos en la cocina que tiene, que te puedes hacer café, tiene heladeras para guardar tus cosas también. El café es ilimitado, ¿no? Sí, el café es ilimitado. Yo no entiendo bien y mira. Esto no parece cerveza. Esto parece cerveza. Sí, yo creo que es cerveza tirada, sí. Yo creo. Y acá también si quisieras podrías lavar tus cosas y todos vienen acá al mediodía a comer. Y para mí el viernes, viste que está el after office. Ahí te tomás unas cervezas quizás. Algo que veo bastante insólito de este coworking es que en los espacios comunes no tiene cargador. O sea, no en los espacios comunes, sino que en donde estábamos, que es como una mesa grande, ahí no hay ni un solo cargador, así que nos estamos moviendo a un lugar donde sí haya. Y mira, o sea, acá es una de las habitaciones que te decía, que tiene que hay sillón y puedes ver las ciudades de la ventana. Sí, esta parte está súper linda, mirá. Ahí puedes ver todo el tráfico de la Ciudad de México, que la verdad es caótico. Algo a destacar que podés viajar en auto de un lugar que no queda tan lejos, pero mínimo 40 minutos. Sí, y más de este horario. Y yo ahora escucho como todo el tiempo una bocina, vos, ¿no? Sí, bastante ruidoso. Pero está súper moderno el lugar, ¿eh? Tenés silloncito para sentarte. Acá podrías tener una junta directiva que nosotros no la vamos a tener. Vamos a trabajar en un nuevo lugar. Y algo que no quería dejar de contarles es cuánto nos salió venir a este cowork. Sí. Sacamos un Day Pass, no todos los coworks tienen Day Pass, pero este sí. Y salió 290 pesos mexicanos, que es alrededor de, hoy en día, $14. Sí, la verdad que no me parece de lo más caro. A ver, por estar en la zona más millonaria de México, diría que está. Y tener incluido el café, tener incluido internet. Internet de bastante buena velocidad. Estar en un buen lugar, yo creo que es justo. Ni barato ni caro. Sí, de los lugares que fuimos me parece que está bastante bien. Pero creo que tiene planes como más por mes y sale más barato. Pero bueno, repito, por ser el lugar más millonario, hubiera esperado algo más caro. Sí. Y además no hay tanta gente, eso me gusta. Sí, también. No sé la gente millonaria, pero la gente con realmente mucho poder adquisitivo, uno se imaginaría como gente de traje, saco, corbata. Pero fíjate, como los, no sé, el CEO de Facebook, de Apple, que siempre estaban vestidos como re sencillos. Sí. Y acá toda la gente que estoy viendo en el coworking es como súper sencilla y hay empresas muy importantes trabajando. Yo creo que el ambiente tech es un ambiente en el que la gente es como más minimalista y simple en general, ¿no? Como relajada, ¿no? Relajada, sí. A nivel apariencia, a nivel personal. Algo más que quería contar es que, esto me parece gracioso, muchas veces nosotros fuimos a muchos coworks en distintos países y encontré dos patrones. Lo primero es que hay mucha más gente que tiene dos trabajos de lo que yo pensaba.
Eso es lo primero. Porque ve gente con 2 y hasta con 3 computadoras. Lo hemos visto en un montón de lados. Sobre todo en Polonia. Y lo segundo es que en Latinoamérica no, pero en Europa los viernes No se trabaja. hasta la 1 de la tarde hay un poco de gente en los coworkings. Ahora, después de la 1 de la tarde no hay nadie. Estábamos solos siempre nosotros. Sí, sentí eso, como que la cultura en Europa los viernes es más relajada, Sí. pero acá en México, que la cultura es mucho más parecida a la de Estados Unidos, Sí. es mucho más Siempre, trabajo, sí. siempre, de lunes a viernes, Sí. y hasta diría que horas extras. Y bueno, ahora acá ya es mediodía y yo estoy muerta de hambre, así que te propongo pedir por Uber Eats comida mexicana. ¿Qué vamos a pedir? ¿Querés tacos al pastor? Sí, dale. Tacos al pastor. Bueno, vamos a probar los famosos tacos al pastor, ¿verdad? Sí. Que al parecer son bastante especiales. ¿Sabes bien qué tienen? Sí, tienen carne de res, pero de trompo, que es una carne que la ponen así. Tiene piña y algunos tienen queso. Creo que este tiene queso. Ay, espera que... ¿Y será que los mexicanos se enojan que tenga piña? Como los italianos se quejan que tiene piña la pizza. No, porque los tacos al pastor son como, creo que los más... Lo más querido, ¿no? Sí, sí. Es imposible esta caja, no la entiendo. Ay, Dios. No la entiendo nada, entonces hay que hacer así. La peor abertura de paquete del mundo. Mirá que viene empaquetado que viene. Todas pedimos con tortilla de maíz, porque yo no puedo comer gluten, así que bueno, eso. Estos son 2 tacos del pastor. Del pastor. Acá yo me pedí bistec, otro bistec y otro bistec. Ah, mirá. Todo esto costó 1.300 pesos mexicanos, que son como $60. Diría que bastante caro. Sí, pero es el lugar este que dijiste que ya fuimos físicamente, que es un lugar reconocido de buenos tacos. Está caro el coworking con la comida. Un pastor con queso, porque yo le agregué queso. No sé si en la original pastor viene con queso. Voy a poner picante. A ver. Picante. Está re picante. Yo en todos lugares del mundo que comí comida mexicana y tacos, nunca me vino la masa doble. Y acá viene siempre doble para que no se humedezca y no se rompa y se caiga. Así que, muy bueno eso. No saben lo que me acabo de dar cuenta. El primer taco que compré era taco al pastor y decía en cada ítem de la aplicación un taco. Entonces listo, yo dije quiero 7, pongo 7. Ahora el segundo que compré eran los de bistec. Ey, no me tomé el recaudo de leer de vuelta cuántas unidades eran porque asumí que era una también. Pero no, por cada orden venían 2. Yo pedí 5 de bistec. O sea que son 10. 10. Tengo 10 tacos de tortilla doble y yo decía, claro, ¿por qué me salió tan caro, no? Y bueno, si vieron que le dije que gastamos $60, probablemente hubiéramos gastado como 40, sí. No me hubiera equivocado. Pero bueno, ahora ya está, ¿no? Hay que comerlos. Y ahí que ya salimos de trabajar, ahí vamos a pasear un poco. Viene al fin la parte más divertida Sí. de viajar trabajando. Sí, vamos a recorrer un poco. Acá estamos en un shopping que es súper importante en la zona de Polanco. Y vamos a comer algo y pasear, ¿no? Y hablando del coworking, la verdad que México tiene buenos coworkings para trabajar. Sí. El internet era bueno. Sí. Siento que había Airbnb de Italia que tenía mucha mejor velocidad igual. Bueno, es verdad que en Europa hay muchos más lugares que tienen más velocidad, pero dentro de los parámetros... Pero igual, muy bien, sí. Sí, dentro de un parámetro Latinoamérica es muy bien. Sí, diría yo. súper bien, sí. Y algo que está bueno en la Ciudad de México es que en teoría podrías trabajar desde casi cualquier parte de la ciudad. Sí, tranquilamente podrías estar en una plaza y trabajar. Porque hay wifi público y es dentro de todo bueno. Sí, bastante A bueno. nosotros nos salvó, por ejemplo, para sacar unas bicicletas de la ciudad. Sí. Si no, no hubiéramos podido. Así que en teoría podrías si quisieras. Mirá antes las marcas que hay en este shopping. Mostrar un poquito. La verdad es que yo quiero ir ahí. Pero hay las mejores marcas, ¿eh? Sí, hay buenas marcas. Es un shopping. Lo que nos contaron es que acá vienen a comprar los youtubers y demás, tipo Luisito Comunica y... ¿Ah, sí? sí. Hablé con varios ubers, me dijeron, ese shopping está lleno de youtubers. ¿Te dijo eso? Sí, bueno. Yo no vi ni uno todavía. Y ahí nos vamos a comer algo que se llama Acai Bowl, que es riquísimo. Y que nada, nos mostró una amiga y nos encantó, así que ya lo comimos como 4 veces en este lugar. Mira, Anto, y mientras te comes tu açaí, justo acá hay un Apple Store en Polanco. ¿Y sabes qué significa eso? ¿Qué? Que quiere decir que estamos en una zona top de algún lugar del mundo, porque Apple siempre pone sus Apple Store en lugares épicos. Muy cierto. Qué buen momento para comprar la fundita, ¿no? Que ya que rompiste tu teléfono por atrás.
Miren mi teléfono. ¿Qué te parece? Lo empecé a usar sin funda. El otro día se me cayó y se me rompió. Pensé que la pantalla está bien, así que una fundita puede estar bien, ¿no? Bien. Una funda podría prevenir futuros nuevas rupturas. Y listo, acá ya me compré mi funda. Elegí un color violeta, nunca elegí, siempre tengo negra o no tengo funda. Pero bueno, ahora la voy a abrir. Lo elegí yo el colorcito, El packaging típico, como todo unboxing de Apple, súper... Hasta una funda es sofisticada, ¿dice? Sí, viste, viene con todo. Viene con un manual, más o menos. ¿Esto es para cargarlo o Es para la carga inalámbrica. ya está lista y ya no se ve que está roto? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Combina conmigo? ¿El color violeta? No sé, lo verán ustedes. Y hablando de la zona más millonaria de México, como París tiene la Torre Eiffel, la Ciudad de México tiene el Sumaya. ¿Qué es el Sumaya? Es un museo gratuito que fue creado por Carlos Slim. ¿Vos sabés quién es, Santo? Sí, pero porque lo leí. Fue varias veces dicho como el hombre más millonario del mundo, ¿no? Sí, superando a Bill Gates. ¿Y sabés qué? ¿Qué? El patrimonio de Carlos Slim era el 6% del PBI de México. Eso es. Así que imagínate que era millonario en serio. Sí. Y algo curioso de este museo es que lo hicieron porque querían que la gente de la Ciudad de México que no puede viajar afuera pueda ver arte del mundo entero y principalmente arte de Italia. Así que eso es lo que hay acá adentro, ¿no? Muchas obras muy conocidas, ya sean réplicas o referencias, y es para que la gente que no puede ir las pueda ver igual. Y como ven, tiene una arquitectura súper curiosa y yo estoy buscando y está hecha de 16.000 hexágonos de aluminio. Eso es súper loco. Es como un edificio que las cosas le reflejan, entonces es como que es medio como que se ve invisible, ¿no? Y otra cosa curiosa es que para hacerlo usaron impresión 3D y también usaron programas en que los tuvieron que diseñar, porque si ves, la arquitectura es como súper poco Súper estándar. loca, súper loca. Y por adentro no se le ven las columnas que tiene y para eso usaron un montón de tecnología para poder lograr el resultado y antemano tener como la visibilidad de cómo iba a ser. Y tiene mucho sentido ahora que lo decís, porque adentro en el primer piso tiene un montón de esculturas de Italia que son básicamente piezas de mármol que le pidieron permiso a Italia para usar las mismas piezas de mármol con las que fueron hechas, no sé, el David, o esculturas muy importantes de Italia, y las hicieron acá con brazos robóticos, que sería una especie como de impresión 3D, pero mucho más sofisticada, porque no es que están imprimiendo el material, sino que Están tallando el mármol. están tallando el mármol. Milimétricamente con a la perfección de cómo es la original. Exactamente, no es que un artista lo talló, sino que fue un artista de estos nuevos, digamos, que son como diseñadores 3D, que replicaron, por ejemplo, el David de Italia en un programa de 3D y con estos brazos robóticos lo tallaron todo y acá están unas réplicas perfectas para que la gente lo pueda ver sin tener que viajar a Italia. Wow. Y el otro día hablando con un Uber me contó un poco, digamos, la teoría de por qué está tan caro Polanco o México en general. Me dijo que después de la pandemia un montón de estadounidenses vinieron a México, no únicamente a vivir, sino como a pasar temporadas. Y que Como por en eso- Cancún, que estaba lleno de estadounidenses. Exacto, claro, como vienen con los dólares de Estados Unidos, pueden rentar un montón y bueno, oferta-demanda se puso súper caro. Claro. Y por eso el alquiler puede estar $1.500. Claro. Sí, también, o sea, Polanco fue una zona que fue exclusivamente hecha a propósito para que sea una zona exclusiva. No es que se dio naturalmente, sino que la hicieron. Empezaron a promover que haya estos locales importantes, marcas importantes, entonces ahí se empezó a rodear de todo un ambiente. Sí, por eso hay tanto coworking también, ¿no? Sí. La verdad que después hablando con gente también, dicen que se les hace carísimo México en general. Sí. Yo quisiera saber ustedes también si opinan lo mismo, pero bueno, la gente con la que hablamos dice que para el mexicano en sí es Muy caro. ¿Sabés qué me está encantando particularmente de esta zona? Es que si bien tenés los edificios súper modernos y caros, tenés toda esta parte verde y como que hay mucha naturaleza, ¿no? ¿Vos sentiste lo mismo? Más o menos. En México en general noté que sí intentan poner bastante verde, hay Sí. bastantes árboles. Acá en Polanco un poco, justo esta zona sí, Sí. porque justo hay una vía del tren que, bueno, no pasa más el tren, ¿no? Sí, pues. Pero está como toda arregladita con árboles y sí, esta parte me pareció muy linda. Y es lindo por encima de como muchos cafecitos, hay muchas cosas para hacer. Grupos perrunos. Gente jugando como el tenis con la mano. No es verdad, eso es súper curioso. Yo nunca había visto ese deporte. ¿Sabés cómo te ve? ¿Sabes cómo te hay que dar la mano, no? Sí. Anda a programar.
Esto que tenemos acá atrás se llama The Eye of Mexico, o sea, el ojo de México. Y se supone que es un anillo que está hecho, o sea, las imágenes que se ven y todos esos colores están generados por AI. Sí. Eso es lo que se supone que es. Sí, recién lo vi, me llamó mucha atención. Ahora, algo que a mí me generó duda es que, ok, está generado con AI, pero me puse a ver un montón de tiempo y ya vine otro día. Sí. Y siempre son las mismas. Siempre son las mismas y como que cada 20 segundos se repite. A mí me hubiera parecido extraño que, no sé, te muevas, hagas así y en base a eso capture, claro, y haga alguna imagen, algo. Si no, no entiendo mucho el sentido de AI. Sí. Es como que le tiraron unos prompts ahí a ChatGPT, crearon la imagen, listo. Sí, generame 20 imágenes y ponelas. Claro, un pendrive y se lo conectaron al anillo. Y bueno, me pareció hermoso, ojo, Sí. pero no me pareció Sí, no, tecnológico. está muy bueno porque encima los edificios que tienen alrededor están buenísimos. Hermoso. Pero me llamó la atención eso de la AI, ¿viste? Nada ahí. Pero bueno, se llama El Ojo de México, ese nombre me gusta. Sí, The Eye of Mexico. Mirá ahí todas las oficinas que hay. Y viste que decíamos que la gente de México trabajaba hasta tarde, mirá. Son 6:24. O sea, la gente acá empieza a trabajar a las 7 de la mañana para que te des una idea, gente. Sí, cultura de Estados Unidos, como hablábamos. Y hay gente que todavía está trabajando y yo no veo que se estén por ir. De hecho, el coworking hoy estaba lleno de gente, no grabamos tanto por una cuestión de privacidad que no te dejan. El lugar me encanta, ¿eh? Vas a decir que todo a mí me hace acordar Nueva York, pero me hace acordar un poco Nueva York. Sí, no, es que esta parte principalmente es Mirá esto. muy moderna. Mirá si nos estamos metiendo en un lugar privado, Lea. Mirá, hay más gente trabajando. Si fuera privado no te dejarían pasar, pero está buenísimo. Mirá los mini cactus. Acá vimos que la gente come cactus, ¿viste? Sí, es verdad. Como si fuera- Nepal. Pero como si fuera aloe vera. Ay Dios, qué difícil que es esa palabra. Mirá qué curioso eso. No sé si será como el departamento de alguien. ¿Qué decís? Imagínate. Imagínate que eso sea un living. Imagínate. Parece el living de una casa, pero la verdad no sé. ¿Sabes quién no me llama tanto la atención? Y estamos en el lugar más caro, los autos. A ver, vimos concesionarios de Ferrari, de BMW, de Mercedes, pero no los vi en la calle. Vi algún que otro Porsche, ponele, pero... No estoy segura, pero para mí, la gente que vive acá y tiene mucha plata, lo que tiene es un chofer y andan en esas camionetas grandes que vimos, ¿viste? Como que no andan en su auto. Andan como en camionetas blindadas grandes que los lleva su chofer, entonces Sí. no vas a ver. Pedimos unos Uber Los XL o Black, son unas camionetas gigantes. pero es como andar en tractor. Y es terrible. A ver, está buenísimo porque acá hay un tránsito terrible. Literalmente estás 40 minutos para ir a cualquier lado, pero es re loco. Están blindados algunos, ¿eh? Y bueno, ahí creo que el último café del día fuimos a Starbucks. Y nos fuimos a nuestro café con leche de avena, que es nuestro favorito, y frío. Realmente los días de semana tomamos café a lo loco. A lo loco, ¿eh? Yo creo que cualquier programador o diseñador, nosotros somos programadores, pero Sí. cualquier diseñador que está con la computadora es adicto al café. Yo antes lo evitaba porque me ponía muy nerviosa, pero creo que ya me hice inmune. Es necesario. Así que bueno, por acá vamos dejando el video. Espero que les haya gustado mucho. Como ya vieron, nosotros viajamos por el mundo mientras trabajamos y les mostramos nuestra vida. Así que si les gustó, nos pueden acompañar en otras aventuras, se pueden suscribir, darle like a este video, dejar su comentario que nos ayuda un montón y sobre todo seguirnos en Instagram, que les vamos mostrando nuestra vida en el día a día, ¿viste? Y mañana ya viajamos a otro destino, así Y que mañana llegamos a otro destino. estén atentos. Esténse atentos. Bye. Adiósito.